Hola, bienvenido a la siguiente sesión de tu curso, La materia y sus interacciones. Espero que te encuentres muy bien. El día de hoy vamos a trabajar con un tema que es de suma importancia para nosotros, y estos son los tipos de enlaces. Te preguntarás, ¿de dónde viene esto? Bueno, pues recordemos que la materia está conformada por átomos. Estos átomos, a su vez, se unen y forman moléculas que estas, pues bueno, después de juntar varias, podemos llegar a generar como tal la materia así en grande como la tenemos, y podemos tener incluso mezclas, ¿no? Homogéneas y heterogéneas, ya lo estuvimos platicando. Pues bien, estos compuestos que se forman a través de la unión de dos o más átomos tienen ciertas características. Nuevamente, un enlace es la unión de dos átomos. Entonces, cada que nosotros unimos dos átomos, vamos a generar un enlace nuevo. Pero no todos los enlaces son iguales. Cada uno tiene diferentes características, y esto va a depender en gran parte de cuáles son los elementos que lo conforman, así como las características que tiene cada uno de estos elementos. Así que vamos adelante con la información del día de hoy. Muy bien, entonces vamos a empezar con este tema que es enlace químico. Y necesitamos obviamente empezar con una definición. ¿Qué es un enlace? Pues bien, nos dice que es la fuerza de atracción que mantiene unidos a los átomos que forman parte de una molécula. Esto con el fin de lograr una estabilidad. Como ya lo mencionamos en el video pasado, es muy importante cuando los átomos se unen porque de esta manera logran completar su regla del octeto. Y esto les da una mayor estabilidad a que si están solitos ahí por el mundo, ¿no? Entonces, ojo con esta definición. Nos dice que los enlaces se relacionan al compartir o transferir electrones entre los átomos participantes. Ahora, como bien lo mencionamos en el video pasado con la regla del octeto, lo que buscan estos átomos al unirse con otro átomo es generar una estabilidad y una configuración de gas noble. Recordemos que los gases nobles, la mayoría, tienen 8 electrones de valencia en su última capa. La excepción sería nuestro amigo helio, que solo tiene 2 electrones de valencia. Bien, entonces, teniendo en cuenta esto, recordemos que cuando vayamos a generar la unión de dos o más átomos, todos deben de tratar de cumplir con la regla del octeto. En un enlace podemos obtener una molécula o un ion. La molécula no tiene cargas, mientras que el ion sí tiene cargas. Ojo, no quiere decir que vamos a obtener una u otra, posiblemente podemos obtener incluso las dos. Las moléculas son partículas neutras formadas por dos o más átomos, mientras el ion es una partícula con carga negativa o positiva. Ahora sí, vamos a entrar con los diferentes tipos de enlace. Mencionamos al inicio del video que no todos los enlaces son iguales, tienen diferentes características. Entonces vamos a ver cuáles son. El primero es el enlace iónico. Este nos dice que es un compuesto químico formado por dos sustancias con una diferencia significativa en sus electronegatividades. Normalmente esta electronegatividad tiende a ser mayor a 1,7. Hay otras características que nos pueden ayudar a identificar un enlace iónico si nosotros no tenemos en el momento el dato de la electronegatividad. Y eso es que un enlace iónico está formado por un elemento que es metal y un elemento que es un no metal. ¿Cómo lo podemos saber esto? Bueno, pues recordemos que en nuestra tabla periódica tenemos las diferentes familias: los metales, los no metales y los metaloides. Bueno, aquí en este punto un enlace iónico está conformado únicamente por la unión de un metal y un no metal. Ahora, tenemos otra característica del enlace iónico, que es la transferencia de uno o más electrones de un átomo a otro. Ojo, transferencia. Esta palabra es súper importante porque es la que nos va a marcar la diferencia en un tipo de enlace, ¿ok? Transferimos, quiere decir que lo voy a dar, tal cual como una transferencia de dinero. Yo le estoy dando mi dinero a otra persona. Bueno, este átomo, perdón, le va a dar su electrón a otro átomo. Y otra característica importante es que un elemento dona el electrón y el otro los acepta. Súper, súper importante. Aquí tenemos el ejemplo.
que este átomo le está obsequiando este electrón a este otro átomo. Entonces, este sería el átomo donador y este sería el átomo receptor. Ahora, en el enlace iónico vamos a obtener específicamente un ion, ¿ok? Recordemos que en los enlaces podemos obtener iones o moléculas. En el caso del enlace iónico vamos a obtener iones, ¿ok? Y esto, bueno, es que el elemento no metal, que es el que quita los electrones o el que recibe los electrones, se le convierte en un anión. Esto quiere decir que va a quedarse con una carga negativa. ¿Por qué? Bueno, recordemos que los electrones tienen carga negativa. Entonces, al yo aceptar una carga negativa extra a la que ya tengo, bueno, pues voy a tener sobrecarga de eh, energía negativa, por así llamarlo. Entonces, quedan con carga negativa y se les conoce como aniones. En el caso del elemento que dona los electrones, que en este caso sería el metal, bueno, se convierte en un cation y este cation va a tener una carga positiva. ¿Por qué? Bueno, nuevamente, tenemos un átomo que está en un estado neutro, ¿ok? Entonces, al precisamente quitarle una carga negativa, pues ya va a quedar con un exceso de cargas positivas. Y es por eso que, como lo vemos en este GIF de aquí, tenemos un metal y un no metal. El metal es el Na o el sodio y el no metal es el cloro, que es el Cl. Entonces, ambos están neutros y cuando el sodio decide donar ese electrón amarillo, ¿qué es lo que sucede? Bueno, el sodio se convierte en un cation y el cloro se convierte en un anión. Ojo, algo súper importante es que en este caso ambos cumplen con la ley del octeto. ¿Cómo? Bueno, pues aquí te lo pongo en el enlace de abajo. Si tú observas el sodio, al estar donando su último electrón de valencia, se queda con solo la capa de aquí abajito. Entonces, si contamos, tiene 8 electrones, aquí los 8 electrones de valencia aquí, y el cloro tenía 7 en su última capa. Al recibir este, bueno, pues ya completa los 8 electrones de valencia. Esto es muy importante porque recordemos que para que un enlace sea estable, pues debe de cumplir con ciertas características, entre ellas la regla del octeto. Ahora, nuestro siguiente enlace es el enlace covalente, ¿ok? Nos dice que este se presenta cuando dos átomos comparten electrones. Ojo, comparten electrones. Y esto lo hacen, obviamente, para estabilizar la unión y alcanzar el octeto estable. ¿Y qué es lo que hacen? Pues comparten sus electrones el último nivel. Nuevamente, comparten. ¿Cuáles son las características que nos pueden ayudar a diferenciar un enlace covalente de un enlace iónico? Bueno, en el caso del enlace covalente, comparte pares de electrones. Esto es muy importante. El enlace covalente puede compartir uno, dos o tres pares de electrones. En el enlace iónico podemos regalar o donar de un solo electrón. Yo te doy uno y no necesito recibir. Aquí no, aquí tenemos que compartir. Yo te comparto uno, tú me compartes uno. Yo te comparto dos, tú me compartes dos. Y así sucesivamente, ¿ok? Entonces, uno, dos o tres pares de electrones. Siguiente característica, suelen producirse entre elementos gaseosos o no metales. Ojo, no metal y no metal, ¿ok? Es como muy importante. Normalmente los elementos gaseosos también son no metales, entonces aquí, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, y cuando tengamos nosotros dos elementos de la familia de los no metales, casi, casi ya podemos asegurar que es un enlace covalente. Pero ojo aquí, se distinguen tres tipos de enlaces covalentes. Enlace covalente polar, no polar y coordinado. Así es, tenemos tres subtipos de enlace covalentes. Y pues vamos a mencionarlos cada uno de estos. Primero tenemos el covalente polar. En el covalente polar nos dice que se realiza entre dos no metales diferentes. Ejemplo, oxígeno e hidrógeno, oxígeno y azufre, oxígeno y nitrógeno, carbono y oxígeno, carbono y azufre, etcétera, etcétera, ¿no? Vamos a tener esa interacción de dos no metales, pero diferentes.
Nos dice que en este caso el par de electrones que se está prestando está distribuido de manera asimétrica. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues no va a estar distribuido de la misma manera, o sea, va a haber como por ahí un pequeño desfase de los electrones. Vamos a basarnos un poquito en el modelo de Born. Mencionábamos que estaban como perfectamente los aros alrededor de los niveles de energía alrededor del núcleo. Bueno, digamos que los vamos a modificar o se van a modificar un poquito. Esos electrones se van a ir más hacia un lado que a otro, ¿ok? Nos dice que durante este enlace se genera una carga parcialmente positiva y otra parcialmente negativa. Ojo, parcialmente. ¿Cómo es esto? Quiere decir que esa carga aparece y desaparece. No es constante. A diferencia del enlace iónico, una vez que se genera el enlace, pues aparecen esas cargas, ¿no? Y ya no las podemos modificar, por así decirlo. Pero en enlace covalente polar, esas cargas es un vaivén, ¿sí? Ahorita vamos a ver el por qué. Y ojo, también tenemos diferencias de electronegatividades. Nos dice que esta puede oscilar entre 0,5 y 1,6. Ahora, ¿qué es lo que sucede con lo de las cargas? Como podemos observar, tenemos un oxígeno, sus electrones son los azules, son 6 en su última capa, mientras que cada hidrógeno tiene un electrón de valencia. ¿Qué sucede? Bueno, que estos electrones se van a colocar o van a unirse, ¿no? Ambos hidrógenos le van a prestar sus electrones al oxígeno. Pero ¿qué sucede? Obviamente el oxígeno tiene una mayor carga negativa a diferencia de los hidrógenos. Pues va a jalar, obviamente, esos electrones. Por lo tanto, cuando el oxígeno completa su octeto, de cierta manera adquiere una carga ligeramente negativa. Y mientras que el hidrógeno pues queda parcialmente positiva, ¿no? ¿Por qué? Porque le quitaron su único electrón que tenía. Cuando el hidrógeno completa, por así decirlo, su dupla, porque recordemos que el hidrógeno solo admite 2 electrones de valencia, pues entonces se vuelve como a neutralizar, ¿no? Y en este caso, pues ya, el oxígeno también. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Bueno, este va y ven, ¿por qué? Porque recordemos que aquí estamos compartiendo, no se están regalando. Entonces, yo te lo presto un ratito, pero a mí me lo tienes que prestar. Entonces, es por eso que se generan esas cargas parciales. Siguiente subenlace del covalente, tenemos el no polar, ¿ok? En este caso nos dice que normalmente son dos átomos de un mismo elemento que se unen para formar una molécula, la cual se le conoce como diatómica. Y bueno, esta no hay una carga. ¿Por qué? Porque la carga de los electrones o el acomodo de los electrones es completamente simétrico. Es decir, es igual para todos porque pues es el mismo tipo de elemento. ¿Ok? La diferencia de electronegatividad normalmente va de 0 a 0,4. Ahora, entonces, ejemplos que tenemos aquí, empezando por el hidrógeno, como puedes observar, cada uno de los hidrógenos está prestando. Entonces, aquí se presta un par de electrones. Yo te presto uno, tú me prestas uno, formamos un enlace. Posterior a este, el cloro y este cloro, recordemos que ambos tienen 7. Entonces, ¿qué van a hacer? Ambos se van a prestar mutuamente estos electrones que están aquí en el centro y pues forman su enlace. En el caso del flúor mismo, tienen 7 cada uno, se prestan cada uno el que queda en medio y forman su enlace. Y ojo, en el caso del oxígeno, cada uno tiene 6, entonces a cada uno le hacen falta 2 electrones. ¿Qué es lo que sucede? Pues ambos se prestan 2, yo te presto 2, tú me prestas 2. Y aquí tenemos un enlace doble. Si recuerdas, en nuestra sesión pasada, cuando mencionamos sobre la regla del octeto y que pues todos estos elementos debían de cumplirse, mencionamos que hay algunos elementos como lo es el oxígeno, nitrógeno, carbón, tienen diferentes configuraciones, ¿no? Son como algunas excepciones a la regla y que estos pueden llegar a formar enlaces dobles o triples dependiendo su necesidad para poder completar su octeto. Y por último, el enlace covalente coordinado. ¿Qué sucede aquí? Bueno, este enlace, los átomos que se combinan comparten electrones, pero ojo, el par
necesario para formar el enlace es proporcionado solamente por uno de esos elementos. Vamos a observarlo en nuestra molécula. Como puedes observar, aquí se está formando un enlace entre el hidrógeno y oxígeno. Yo te presto uno, tú me prestas uno. Oxígeno y nitrógeno, yo te presto uno, tú me prestas uno y hasta aquí todo bien. Todos vamos prestando por igual. Nitrógeno y oxígeno, yo te presto dos, tú préstame dos y listo. Pero ojo, ¿qué pasa aquí? Este oxígeno que está aquí tiene 6, ¿ok? Uno, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, este nitrógeno se ve obligado a ceder completamente esos electrones de valencia. Se ve eh, obligado a prestarle sus electrones al oxígeno. Sin embargo, obviamente recordemos que al ser prestados, pues también tienen que regresar. Oye, Siri, pero entonces como el nitrógeno no va a cumplir su regla del octeto, ¿qué pasa? Te explico. Tenemos dos electrones, 4, 6 y dos de acá, 8. Si te fijas, así están completos esos electrones de valencia. Si este le prestara 2 para acá, entonces tendríamos 10 electrones de valencia y pues ya no completaría el octeto. Lo ideal es que complete el octeto. ¿Se puede? Sí, únicamente en este caso el oxígeno no va a prestar, solo va a recibir, te los regreso, me los vuelves a prestar y de esa manera tanto oxígeno, este oxígeno y este nitrógeno cumplen el octeto. Cuando estos dos viajan para acá, se completan los 8 y cuando regresen, este cumple los 8 con los que le están prestando. ¿Sí? Entonces recuerda, el coordinado, lo que va a suceder es que solo uno de los elementos o solo uno de los átomos presta los electrones. Ahora, nos pasamos a otro tipo de enlace completamente diferente y este es el enlace metálico. Este es un enlace químico que mantiene unido a los átomos de metales entre sí. Ojo, enlace iónico mencionamos que es metal, no metal. Enlace covalente, no metal y no metal. Enlace metálico, metal y metal. ¿Sale? ¿Qué sucede con el enlace metálico? Pues bueno, los electrones de valencia son extraídos de sus orbitales y pueden moverse libremente a través del compuesto metálico. Esto es, podríamos llamarlo como que los electrones no son de nadie. Se les conoce como electrones deslocalizados. Esto quiere decir que los electrones están tratando de completar a todos los átomos todo el tiempo. ¿Por qué es tan diferente en este tipo de enlace? Recordemos que en el caso de los elementos que son metales, normalmente están en un estado sólido. ¿Ok? A diferencia de los no metales, eh, la mayoría está en estado gaseoso o puede estar sólido, dependiendo. Pero en el caso de los metales, a excepción del mercurio, todos están en estado sólido. Por lo tanto, todos sus átomos se encuentran muy unidos, como lo podemos observar en esta estructura. Entonces, ¿qué pasa? Todos los electrones se prestan con todos, por así decirlo, todos los electrones de valencia tratan de completarse y es por eso que esos electrones se pueden mover libremente. ¿Ok? Por todo el espacio que tienen disponible. Nos dice que al compartir un gran número de electrones de valencia forman un mar de electrones rodeando un enrejado gigante de cationes. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que como tenemos un gran flujo de cargas negativas, pues obviamente también vamos a tener ciertas propiedades que son muy diferentes. Es por ello que, por ejemplo, en el caso del enlace metálico, cualquier aleación que te puedas imaginar en este momento, la mayoría son muy buenos conductores de electricidad, tienen maleabilidad, tienen ductilidad, son buenos conductores térmicos o de calor. ¿Ok? Entonces, todas estas propiedades de los metales, como tal, de la materia de metales, pues precisamente viene en base a sus tipos de enlace que, como los podemos observar, pues bueno, aquí cada una de estas bolitas nos podría representar a un núcleo, ¿ok? Recordemos que en esos núcleos están los protones, los cuales tienen carga positiva. Por lo tanto, pues es por eso que nos dice que tenemos un mar de electrones rodeando un gigantesco enrejado de cationes, porque cada átomo quedaría hasta cierto punto como un cation, porque pues los electrones van y vienen a su antojo. Y bueno, aquí te puse una pequeña imagen, espero que te sirva de mucha ayuda. Yo creo que es como lo más gráfico que
que podemos encontrar con respecto a los enlaces. En el caso del enlace iónico, nos dice que dar amor, pero nunca te rindas ante él. Recuerda que el enlace iónico se transfiere o se regalan los electrones y puede ser desde uno solo. Se forma entre un metal y un no metal. En el enlace covalente, amar es compartir. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que hay que compartir los electrones. Yo pongo uno, tú pones otro, ¿ok? El enlace metálico, dejamos que el amor fluya. Recuerda que en este caso los electrones se mueven libremente, se mueven a su antojo y está conformado por átomos o elementos que son metales solamente. Y el enlace coordinado, mencionarlo que da mucho amor a quien lo necesita, porque recordemos que en el caso del enlace covalente coordinado, solo es un átomo el que está perdón, está prestando los electrones, ¿ok? Y bueno, de este lado te puse aquí nuevamente iónico, intercambio de electrones, covalente, compartición de electrones y metálico, electrones deslocalizados. Ahora te toca a ti. Te invito a que completes este pequeño ejercicio en el cual tienes que identificar el tipo de enlace en base a la naturaleza o familia de cada uno de nuestros elementos. Y déjame las respuestas en la cajita de comentarios, así como todas tus dudas que tengas. Y esa fue toda la información para el día de hoy. Yo sé que de repente puede ser mucha información, un poco abrumador, un poco cansado, pero tranquilo, de verdad es una información muy sencilla. Si necesitas repasar la última sección en donde mencionamos precisamente las imágenes y vimos cada uno de los enlaces, ahí vimos un pequeño resumen de cada una de las características de estos enlaces. Si necesitas hacerlo para proseguir con la sesión, regrésate poquito y ahí puedes encontrar esta información. Pues eso fue todo por hoy. Espero que te encuentres muy bien. Nos vemos en la próxima. Bye.